Buenos días. Hoy haremos la segunda parte de la capacitación 4 de Robot Studio. Les recuerdo, la vez pasada usamos esta guía para la creación de nuestra estación compleja y llegamos hasta este punto, hasta la creación de trayectorias. Entonces, en este video vamos a cubrir estos dos puntos finales. Si les interesa saber lo que se debe hacer para estos tres puntos, pues pueden ver el video eh, el tutorial 3 que es capacitación 4 parte uno y ahí van a estar los detalles de estas tres partes. Entonces, aquí ya abriendo Robot Studio, así se ve nuestra estación en este momento. Tenemos ya el machete montado, tenemos las trayectorias. Si yo fuera a simular, el machete está pegado pues del robot, pero yo podría simular y él me hace todos los movimientos necesarios, ¿cierto? Él ahí está midiendo en los cilindros, luego viene a la biseladora, que es en realidad solamente una punta, él bisela y se hace en la posición de entregar el machete y vuelve a arrancar. Eso es lo que tenemos hasta ahora programado, ¿cierto? Entonces, eh, si todavía no tienen esto funcionando, les recomiendo que se vean el primer tutorial. Bueno, ya sabiendo que los primeros tres pasos están funcionando, pues debemos seguir con el cuarto, que es ya la configuración de comunicaciones y automatismos. ¿Eso qué significa? Bueno, primero, en capacitaciones pasadas habíamos configurado las señales del controlador del robot, como en esa del corte del machete por el lado izquierdo y el lado derecho, eran señales que el usuario le daba al robot, ¿cierto? Y las configurábamos. Era muy sencillo. En este hay, digamos, más señales. Eh, pero antes de empezar a crear señales de configuración del controlador, hay que crear algo que se llama componentes inteligentes. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a simular los automatismos que no son parte del robot o no son, digamos, un eje externo del robot. Un eje externo sería, digamos, una banda que está muy conectada al robot y que el controlador del robot la controla como tal. Eso existe, es un eje externo, se llama. Digamos, en este caso sí tenemos un eje externo, no es un eje externo, es un mecanismo aparte. Esta pinza es un mecanismo aparte, no es un eje externo. No hemos visto muchos ejemplos de ejes externos. Ejes externos es común verlo cuando, digamos, la banda va sincronizada con el robot y termina siendo o sea, el robot puede utilizar la banda para crear sus puntos del robot, de sus rob targets, ¿cierto? Si tienen confusiones con este tema, me pueden preguntar. No es muy común verlo, pero digamos que existe la opción de enlazar un eje externo o un automatismo externo directamente con el controlador y eso no sería lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer ahora es, si uno compra un cilindro, pues entonces el cilindro tiene una entrada y una salida y tal, no sé, y dependiendo de qué se accione, pues el cilindro se extiende o se retrae, ¿cierto? Entonces, eso es lo que simularíamos. Específicamente en nuestro caso, vamos a tener cuatro componentes inteligentes. Primero de ellos sería serían banda uno, cilindros. Estaríamos simulando la acción la habilidad que tienen los cilindros de detectar el machete y de medirlo. La pinza se tiene que abrir y cerrar. eh, y la banda 2, ¿cierto? Saca el machete del área de trabajo. Esos serían los cuatro componentes inteligentes que hay que hacer. Básicamente esos son los automatismos externos al robot con los que el robot se comunica por tarjetas de señales de señales eh, que no son ejes externos, ¿cierto? Son automatismos que uno compra y hay que simular su funcionamiento. ¿Por qué hay que simular el funcionamiento? Pues para poder tener en cuenta todas las variables que existen, bueno, no todas, pero una gran parte de las variables que existen que de otra forma, si fuera a haber problemas, si uno no siempre programa, hace todos los programas sin problemas, ¿cierto? Siempre surgen errores y hay que revisarlos y la mejor forma de hacerlo es creando una simulación virtual. Si se crea la simulación virtual, se pueden disminuir en gran medida los errores. Si, si no se crea la simulación virtual, lo más seguro es que esos errores se van a trasladar al momento cuando
le pasemos el programa al robot de verdad y nos toca hacer toda esta resolución de problemas en el controlador de verdad, que es mucho más dispendioso y no solamente eso, también es ineficiente porque mientras nosotros podemos estar aquí programando, el robot lo pueden estar acomodando y poniendo la biseladora, o sea, se pueden adelantar, se pueden hacer los dos trabajos en paralelo y cuando el robot ya está listo, esto también ya va a estar listo y ahí sí se empiezan a solucionar problemas que no se pueden ver acá, problemas que no se pueden prevenir, pero igualmente termina, pues por eso es que es importante hacer la simulación, porque muchos de los problemas no son evidentes cuando uno lo programa, pero sí cuando uno simula. Entonces, vamos a empezar con la creación de componentes inteligentes para poder hacer esa simulación. El primer componente inteligente que vamos a hacer es la banda 1. Entonces, ¿cómo creamos un componente inteligente? Vamos aquí a la pestaña de modelado y vemos esta opción de componente inteligente. Le damos clic y él nos crea un componente inteligente. Yo le voy a cambiar el nombre, voy a poner CI de componente inteligente, banda 1. Y este es, digamos, el diálogo que nos aparece cuando creamos un componente inteligente. Si se les desaparece, lo pueden sacar aquí, clic derecho, editar componente y ahí les aparece lo que tiene el componente. En este caso no tiene nada. Podemos ver, digamos, la lista de los componentes que hay en esta pestaña o en la pestaña de diseño vemos como es una forma más gráfica de ver lo que hemos eh, adicionado aquí. Yo pienso que para empezar con la creación de un componente inteligente, como en realidad lo que vamos a simular es un automatismo que ya existe, hay que crear primero las entradas y las salidas de ese automatismo. Que si, digamos, compramos la banda, pues la banda, digamos que la banda ya viene con el control listo y tienes unos pines de entrada y salidas, pues esos pines de entrada y salidas sabemos muy bien cuáles son y los podemos poner acá. Y luego el funcionamiento ya lo programamos después. Esta banda, vamos a hacer de cuenta que esta banda la compramos y tiene una entrada que es para activar la banda y tiene una salida que cuando la banda ha llegado a la posición donde, pues digamos que la banda está programada para que se mueva 2 metros, cuando la banda ya está en su posición 2 metros más adelante, ella lanza una señal diciendo ya llegué a donde debo estar, ¿cierto? Entonces debe haber una entrada digital, que le vamos a poner activar banda, y una salida digital que le vamos a poner eh, posición alcanzada, pongámosle. Uy, bueno. Ahora nos toca empezar a simular el funcionamiento de la banda. ¿La banda qué va a hacer? Va a coger el machete y lo va a mover. El machete va a estar por acá, lo va a mover desde por acá hasta hacia adelante, ¿cierto? Para hacer esa programación, vamos a poner el robot en la posición donde va a estar cuando recoge el machete de la banda. Aquí en el menú de trayectorias y puntos. Por eso es bueno tener los puntos nombrados, porque aquí muy fácil, yo me voy al work object de la banda 1 y ahí está punto agarre, muy fácil lo encontré. Le digo ver robot de posición, lo vas a activar y me muestra el robot cogiendo el machete. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque para el componente inteligente uno de la banda, tengo que decirle que coja el machete y lo mueva hacia adelante. Eso es efectivamente lo que la banda está haciendo. En este momento el machete está pegado del robot. Lo acoplamos. ¿Cómo nos damos cuenta que está acoplado? Aquí en la pestaña de diseño, le damos clic derecho al machete y nos da la opción de desconectar. Significa que está conectado al robot. Si miramos aquí en las flechitas, no solamente está el machete conectado al robot, pero el work object del machete está conectado al machete. Entonces, el machete en realidad no siempre va a estar pegado al robot, va a estar moviéndose por ahí. Yo pienso que el work object del machete pues siempre se debe quedar ahí pegado al robot porque son los puntos, ¿cierto? Entonces, pienso que los puntos vayan pegados al machete como tal no es tan importante, sino que lo podemos dejar pegado al robot. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a desacoplar el work object del,
del machete, van a ver, ya en un segundo van a ver qué es lo que va a pasar. Es decir, desconectar, desea restaurar la posición del work object rule, le decimos que no. Ojo, si le hiciéramos que sí, lo que haría es poner el origen de este work object en el origen del mundo. O sea, me traería todos los puntos para acá abajo. Eso es lo que quiero hacer. Quiero que se queden ahí los puntos, porque quiero que este work object se quede donde está con respecto a la pinza. Porque cada vez que coja el machete, pues va a estar más o menos ahí. Pues por ahora va a estar exactamente ahí. Suponiendo que todos los machetes vienen derechos, el machete cada vez que lo coja va a estar exactamente ahí. Entonces, que los puntos me queden alineados con el machete. Pues para que me queden alineados con el machete, pues estos puntos deben estar donde están ahí en este momento con respecto a la pinza. Ya que tengo desacoplado el work object del machete, voy a desacoplar el machete del robot. Lo mismo, le digo que no quiero restaurar la posición del machete, si no me lo mandaría para acá abajo al origen de las coordenadas mundo. Y ahí yo ya puedo mover el robot independiente del machete, ¿cierto? Vean ahí, tengan cuidado ahí que, bueno, no tengan cuidado. Noten pues ahí que los puntos van pegados al robot todavía. Eso es lo que queremos. Los puntos no, los puntos deben ir pegados al robot o pueden ir pegados. Seguro que uno también los puede desacoplar, pero entonces cada vez que que el robot coja el machete, pues tenemos que decirle que el work object también tiene que ya pegarse al robot. Y pienso que a nivel de programación no es tan limpio. Me parece más limpio así que siempre que este work object, ¿dónde está? Siempre sabemos que va pegado al robot. Pues aquí en la información dice objeto de trabajo sostenido por el robot, verdadero. Sabemos que siempre este work object va sostenido por el robot, pero el machete no siempre. Entonces, en este caso, lo tenemos que despegar para decirle al componente inteligente de la banda uno que lo puede mover, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo va a mover? La banda la va a mover 2 metros hacia esta posición. Pero entonces para poderlo mover 2 metros tiene que arrancar de una posición 2 metros más atrás, ¿cierto? Entonces, eh, voy a, bueno, no tengo que hacer eso. Yo sé que el machete va a ir en una posición 2 metros, la banda va a mover el machete en una posición 2 metros más atrás. ¿Cómo le indico eso? Vengo aquí, digamos que esto no era tan necesario hacerlo en este momento. Aprendimos lo de desacoplar el machete. Aprendimos a hacerlo y si queremos acoplar el machete, pues muy fácil, le decimos que queremos ver al robot en el punto de agarre y venimos y acoplamos el machete nuevamente al robot. Aquí, ¿cierto? O podemos arrastrar el machete al robot y le decimos que no queremos actualizar la posición. Y ahí ya nos queda acoplado el machete al robot, ¿cierto? Y ya muevo el machete y se me mueve el robot también. Entonces, eso no era tan necesario hacerlo ahora. Pero sí tenemos que programar, pues que configurar el componente inteligente de la banda uno. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que decirle que mueva el machete 2 metros en X, hacia adelante. Para eso, vamos a utilizar como unos componentes que uno puede utilizar para simular el funcionamiento del componente inteligente. Para acceder a esos componentes, puedo acceder aquí en componer, añadiendo componente, o acá en diseño, haciendo clic derecho y me aparecen una serie de opciones para, para seleccionar el componente que quiero seleccionar. Hay muchas opciones, o sea, esto se van a ir familiarizando con esto y en realidad las que uno usa más que todo son siempre las mismas. ¿Qué quiero hacer en este momento? Quiero mover un componente. Si yo me voy aquí a manipuladores, están estas dos opciones para mover un componente. Hay una opción de posicionarlo. Digamos que en este momento lo que hace la banda en realidad es moverlo, no lo pasa de un sitio a otro automáticamente, sino que lo mueve en una trayectoria lineal. Y ya sabemos la distancia determinada que lo vamos a mover. Entonces voy a utilizar linear mover 2. Este otro como que lo mueve en una línea recta hasta que lo paren. Si no lo paran, pues él, él no para de moverse, ¿cierto? Entonces, este no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar este, ¿cierto? Aquí nos aparece este diálogo donde podemos configurar ese componente. ¿Qué objeto vamos a mover? Vamos a mover el machete. Entonces buscamos aquí el machete. Este es el objeto que este componente va a mover. La dirección.
Yo creo que uno puede poner esto en uno, pues la dirección aquí básicamente, si este está en uno y estos dos en cero, significa que se está moviendo en positivo X. Si este, digamos, es uno también, significa que se está moviendo como por cada milímetro que se mueve en X, también se mueve un milímetro en Y, ¿cierto? Se está moviendo como en diagonal. En nuestro caso, queremos que el machete se mueva en esta dirección, o sea, en negativo X. Ah, bueno, hay que tener en cuenta con qué referencia estamos hablando. Sería con referencia local. B, global. Si fuera local, pues estaríamos hablando de local del machete y pues no me acuerdo qué coordenada sea esa, pero igualmente, como el machete más adelante vamos a poner a que llegue inclinado un poquito, queremos es que se mueva con referencia global. Pero se va a mover en negativo X, entonces hay que ponerle a este menos 1 o menos 1000, estaba 1000, podemos dejar ahí. Esto solo indica la dirección. Y distancia, tenemos que se mueva 2 metros, o sea, 2000 milímetros, y que tenga una duración, no sé, pues pongámosle de 5 segundos, que se demore 5 segundos en atravesar esos 2 metros. Le decimos aplicar, y ahí ya me quedó configurado, ¿cierto? Voy a cerrar acá. Bueno, en realidad eso es todo lo que hay que hacer. Esa banda solo tiene que mover el machete y ya. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es conectar esta entrada, que esta entrada active este movimiento y que cuando este movimiento se termine, pues que nos active la salida de que el machete ya alcanzó la posición alcanzada. ¿Cómo se hace eso? Uno puede arrastrar en este ambiente, uno puede arrastrar de una, de una señal a otra para conectarlas. O sea que el valor que ésta tome va a ser este mismo. O sea, si esta se activa, si este valor se vuelve uno, ahí mismo va a volver uno este valor. O sea que se va a ejecutar el, el movimiento, ¿cierto? Si está en cero, significa que no se está ejecutando. Si está en uno, lo ejecuta. Ahora, cuando termina de ejecutarse el movimiento, esta señal se va a volver uno. Entonces la quiero conectar a la señal indicando que la posición ya fue alcanzada. Y listo. Ahí ya simulamos el componente inteligente. No hay nada más que hacer. Voy a guardar. Listo. Bueno, ahora hay que hacer lo mismo con los cilindros, con la pinza y con la banda 2. Sigamos con la pinza. Voy a meterme aquí a modelado. Creo mi componente inteligente. En este caso, el componente inteligente de la pinza, bueno, cambiemos el nombre primero. CI pinza. El componente inteligente de la pinza está asociado a una geometría. Está, bueno, digamos que la banda 2 también, pero pues esta geometría no tenía que hacer nada o sea, esta geometría no tiene ni un mecanismo que se mueva ni nada, sino que simplemente está ahí como por visualización. La pinza sí tiene estos dedos que se mueven, ¿cierto? Entonces, para poder decirle a esos dedos que se muevan, tenemos que arrastrar la pinza al componente inteligente de la pinza. Y ahí mismo nos aparecen esos componentes. Ahora, como quiero que digamos que yo también hubiera podido arrastrar la banda uno aquí al componente inteligente de la banda uno, pero no me hubiera hecho nada, no me hubiera servido de nada. Ahora sí, en este caso sí es necesario que yo haga eso. Ahora van a ver por qué. Ya después de haberlo agregado, tengo que hacer clic derecho y seleccionarlo como función. Significa que este mecanismo está ligado a la funcionalidad del componente inteligente que estamos creando. Bueno, metámonos aquí a la pestaña de diseño y vamos a configurar las entradas y las salidas. Pues supongamos que esta pinza viene con dos entradas y dos salidas. Una entrada para cerrarla, una entrada para abrirla y, y tiene también salidas para indicando que ya fue abierta o ya fue cerrada. Puede que muchas pinzas, estoy seguro que muchas en biselado, pues hablamos esto en las capacitaciones y me contaba Edwin que muchas de las pinzas de biselado, eh, cuando se, cuando se abren, pues no indican que ya se abrieron, sino que digamos uno le toca programar que el robot espere un ratico hasta que se abran. Supongamos que esta pinza sí viene con esas salidas. Como les digo, esto es un ejercicio. Cuando uno ya va a configurar el componente como es, pues tiene que mirar cómo funciona en realidad. Bueno, entonces configuramos las entradas. Abrir pinza, esta
Señal se encarga de abrir la pinza. Bueno, uno le puede poner una descripción aquí. Yo creo que estas son lo suficientemente eh, claras que no hay que ponerle una descripción. Esta señal abre la pinza. Veamos otra que sea cerrar pinza. Ah, ojo, esas señales son entradas digitales. No puede aquí cambiar el tipo de señal, ¿cierto? Esta de grupo es interesante. Si les interesa, puedo hacer puedo explicarles algo de lo que es, pero es como para pasar, uno puede pasar más información, porque pasa casi pasa como una cadena de señales y puede interpretarse como un valor numérico, pues como un valor binario, algo así. Es interesante. Si les interesa, me dicen y podemos abrirle espacio a un tema sobre esto. Bueno, ya creé esas dos señales, voy a crear dos salidas, pinza abierta y salida digital, ¿cierto? Pinza cerrada. Con tres R's, no, con dos. Eso. Ahora, ¿qué hace la pinza? La pinza se abre y se cierra. Entonces, tenemos que agregarle un componente que abra y cierra ese mecanismo de los dedos. Voy a mirar aquí y en los manipuladores hay una opción hay un componente que se llama joint mover, que mueve los ejes de un mecanismo. O sea que yo puedo mover, acuérdense que si yo me meto aquí en el navegador de diseño y cojo la pinza, puedo hacer un movimiento de ejes del mecanismo, o sea que puedo mover los dedos para que se abran o se cierren. O sea, esta pinza es un eje, tiene un movimiento, ¿cierto? Esos movimientos que son ejes, pues ya que el Robot Studio los entiende como ejes, puedo moverlos con este componente de Joint Mover. Pero hay que tenerlo aquí, pero hay que tener el mecanismo que se va a mover, tiene que estar aquí definido como función, ¿cierto? Por eso es que hicimos lo de ahora, por eso es que lo agregamos, lo seleccionamos como función. Entonces, configuremos este componente. El mecanismo que vamos a mover es, bueno, de pronto no hay que tenerlo como función porque aquí me aparece el robot. Voy a revisar. Siempre que yo lo he hecho, he configurado este como función. Puede que no sea necesario, pero bueno, si pueden intentarlo sin hacer ese procedimiento y si les funciona, pues bien. Yo lo he hecho así, me ha funcionado y así es como lo vi en los tutoriales, pero pues tampoco le quita a uno mucho tiempo agregar esto así, ¿cierto? Pueden ensayar. Por ahora lo vamos a dar así. Pero raro que aquí me parezca el robot, es cierto, pronto no es necesario. En todo caso, voy a seleccionar aquí la herramienta, la pinza, que es esa. Vean que aquí solo me aparece los mecanismos, lo que Robot Studio reconoce como mecanismos, que son la pinza del robot. El resto de cosas no lo reconoce como mecanismos, son solamente geometría. Duración de la abierta a la cerrada, no, que sea inmediata, digamos que es muy rápido. Y este J1 es el valor de la posición del eje. O sea, en realidad, si uno fuera a medir acá cuánto se abren estas pinzas, es como así, midámoslas. Voy a abrirlas del todo. Si uno fuera a medir, voy a utilizar esta herramienta. Voy a medir con las herramientas de selección. Esto ya lo utilizamos la vez pasada, pero bueno, hagámoslo bien, explicando qué es lo que vamos a hacer. Selecciono aquí para medir y voy a medir utilizando herramientas de selección. Voy a seleccionar superficies y voy a ajustar al centro. Entonces, voy a medir entre este punto y este punto son 50 milímetros. O sea, eso es lo que abren del todo. Pero si uno se pone a ver, las posiciones van de 0 a 25, ¿cierto? Entonces aquí le puedo hacer doble clic acá para abrir el dialoguito donde puedo editarla. Aquí, en este J1 le tengo que poner la posición que me interesa. Digamos que este va a ser para abrir la pinza, entonces debe ser 25, ¿cierto? Y le digo aplicar. Ahí ya me quedó configurada esa. Bueno, tengo que conectar la señal de abrir pinza con ejecutar. O sea, cuando abro pinza, ejecuto esta acción de abrir.
Pero, ¿qué más tiene que pasar cuando uno abre la pinza? O sea, recordemos que, digamos, cuando uno abre la pinza significa que el machete está pegado al robot, ¿cierto? Que si el robot se mueve, el machete también se mueve. En la vida real, pues si uno cierra la pinza, si uno abre la pinza, pues el machete ya no va a estar pegado al robot porque no hay nada que lo coja. Pero en Robot Studio, digamos aquí en Robot Studio las cosas no se caen, a menos de que uno las programe para que se caigan. Entonces, digamos aquí el machete la pinza está abierta, el machete no se ha caído. O sea, a Robot Studio hay que decirle que cuando se abre la pinza, el machete ya no está pegado a la pinza, ¿cierto? El machete ya no está pegado al robot. ¿Cómo hacemos eso? Con un componente, está aquí en acciones, que se llama Detacher, desconecta un objeto conectado. Aquí en Child es el objeto que vamos a desconectar, o sea, el objeto que ya no va a quedar conectado al robot o a lo que estuviera conectado. En este caso va a ser el machete. En Keep Position, eso significa que no se va, si le quitamos esto, cada vez que el detacher se active, pues se va a desconectar el machete del robot y el machete se va a volver al origen del mundo. Eso no es lo que queremos, o sea que queremos que se mantenga la posición. Le vamos a aplicar. Y queremos que cuando se termine de abrir la pinza, es que se ejecute esa acción del detacher. Aquí con esto debe ser un poquito de suma hacia afuera, ¿cierto? Entonces ahí ya, eso es toda la funcionalidad que tiene que tener la pinza para abrir. Ahora sí, nos falta conectar que cuando se haya ejecutado la acción del detacher, se mande una señal de que la pinza fue abierta. Bueno, voy a ponerle nombres a esto para que... Ah, qué pena, aquí en este yo tengo que... No, no, así está bien. Voy a poner nombres a esto para que yo me acuerde, para poder verlos bien, ¿cierto? Para poder entender qué es lo que está pasando a este. Para editar lo que hago es que me paro ahí y como que le doy clic otra vez y él ya me deja editar. Poner Join Mover, abrir y Detacher. Bueno, Detacher no necesita más explicación. Ahora para cerrar vamos a hacer algo muy similar. Aquí me aparecen los componentes utilizados recientemente. Voy a utilizar un Join Mover que va a mover también el mecanismo de la pinza. Lo voy a mover esta vez a la posición 1. ¿Por qué a la 1? Porque quiero que me cierre hasta el machete. O sea, acuérdense que la posición 25 abre las pinzas en 50 milímetros. O sea que la posición 1 las va a abrir 2 milímetros. Y 2 milímetros es el ancho del machete. Entonces, si la cierro hasta 1, pues la estoy cerrando hasta donde da para el machete. Da lo mismo si pusiera aquí 0. O sea, en realidad esto no es tan importante. Esto es como para ver la pinza abriéndose y moviéndose. En este caso no es tan importante. Pero la voy a poner en 1 porque es en realidad hasta ahí donde se va a mover. Si estuviera cogiendo varias cosas, si le tocara coger a veces unas cosas más gruesas que otras, si fuera muy importante saber que la pinza pues cuánto se mueve la pinza, pues entonces me toca ya entrarle a programar que la pinza detecte qué tan ancho es el componente que va a coger y entonces que se cierre solo hasta ahí. Pero en este caso en realidad no nos importa ni siquiera que se mueva a donde es. Solamente nos interesa ver que se mueva para poder tener la simulación funcionando y pues para saber, digamos, si la pinza se abrió antes de tiempo o se abrió donde era, ¿cierto? Entonces, pero la vamos a dejar en uno porque ahí es hasta ahí es hasta donde se va a abrir en todos los escenarios. Y vamos a conectar cerrar pinza con la acción de ejecutar. Ahora, también cuando se cierra la pinza, pues hay que decirle al Robot Studio que el machete ya va a ir pegado a la pinza. Entonces voy a utilizar aquí en acciones un attacher, conectar un objeto. En este caso hay que decirle cuál es el parent, cuál es el papá, cuál es como el padre, la pieza padre, la pieza madre. La pieza madre va a ser la pinza, ¿cierto? ¿Dónde está? Esa es la pinza. Flange es como donde va pegado. Servo es esta parte de la pinza. Entonces, en realidad eso no importa mucho, eso solo importa cuando uno quiere pegar, cuando uno quiere que se conecte la pieza al origen del flange, al origen de algo. Si yo quisiera que cada vez que la pieza se cierre, el machete
no se me pegue donde está, sino que el machete automáticamente se posicione en el origen de otra cosa, entonces utilizaría, allí es donde es importante elegir el flanche. Y se le diría montar, montar, o sea, si digamos yo le dijera montar y selecciono flanche, creo que cada vez que ella fuera a cerrar, el machete no se quedaría ahí, sino que se vendría, el origen del machete se vendría y se posicionaría donde está el origen del servo, de esta parte de la pinza, que sería por acá. Eso no es lo que queremos. Entonces no le vamos a decir montar. Pero igual hay que seleccionar algo, y en este caso pues no nos deja ni seleccionar nada más. Para el hijo, pues lo que queremos pegar es el machete, entonces el machete va a ser el hijo, ¿cierto? Y como no le dijimos montar, esta parte no es importante. Si no le dijera montar, puede, digamos, darle un offset, un desfase con respecto al origen del flanche y una orientación. En este caso no importa porque cada vez que se conecte el machete a la pinza, pues se va a dejar donde está, que es lo que queremos. Bueno, le vamos a aplicar y eso fue. Ahora, cuando se ejecute la acción de cerrar, se va a ejecutar la attach y cuando se ejecute la attach, se ejecuta la pinza cerrada. Y eso es todo. Bueno, ahora voy a cambiar el nombre a Joint Mover 2. Como les digo, me paro ahí, luego le hago clic otra vez. A veces hay que hacerle clic varias veces, pues como para que él entienda, no sé. Jonathan decía que con F2 funciona. Creo que a mí no me funcionó en este computador con F2. O F12 fue que dijo. No, no sé. No me está funcionando. En todo caso, no importa. Puedo hacerle clic ahí y lo edito, ¿cierto? Bueno, aprovechar y guardar. Ya creamos el componente inteligente de la pinza y ya creamos el componente inteligente de la banda 1. Ahora, para crear el componente inteligente de los cilindros, hacemos lo mismo que habíamos estado haciendo. Vamos aquí a la pestaña de modelado, componente inteligente, le voy a cambiar el nombre, CI cilindros, y eh, vamos a configurarlo, ¿cierto? Pensemos bien, digamos que estos cilindros tienen una entrada que les dice medir y ellos miden, hacen la medición, sale el cilindro y tal y mide. Y tienen varias salidas. Tienen una salida digital que indica que ya se hizo la medición y tienen dos salidas analógicas, una para cada cilindro, dando la medición, el valor de la medición que se hizo, ¿cierto? Entonces configuramos la entrada, es una entrada digital, medir, vamos a llamar. Salidas, una salida digital va a ser medición terminada. Y vamos a configurar dos salidas analógicas. Una de ellas va a ser cilindro 1. A las salidas analógicas hay que configurarles un mínimo y un máximo. El máximo va a ser 200. Digamos que este cilindro tiene un recorrido, los cilindros tienen un recorrido de 200 milímetros. Otra salida analógica, esta va a ser para el cilindro 2. Tiene un máximo de 200 también. Ya están configuradas las entradas y las salidas de este componente inteligente. Ahora, hay que configurar la funcionalidad del componente inteligente. ¿Qué hace? Los cilindros miden, detectan que hay, digamos que cuando algo está, uy, ¿qué pasó ahí? Cuando algo está aquí encima sobre los cilindros, ellos detectan la distancia entre esta superficie y lo que hay encima, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar un componente que se llama sensor, un sensor, que en la sección de sensores va a ser un sensor de línea, un sensor lineal. Sensor lineal hay que decirle dónde arranca y dónde termina, o sea, cuál es la posición más abajo, más inicial que puede medir la posición final. Para decirle dónde arranca y dónde termina, cuando vemos todos estos colorcitos, hay que pensar, puede utilizar herramientas de selección. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a utilizar las herramientas de selección para decirle dónde arranca y dónde termina el sensor. Entonces va a seleccionar superficies, ajuste al centro, porque va a seleccionar el centro de estos cilindros. ¿Dónde arranca el sensor para el cilindro 1? Pues arranca aquí.
Digamos que lo voy a poner a arrancar 1 milímetro sobre la superficie como para asegurarme que no detecte este cilindro pues por equivocación. Porque este sensor pues va a detectar cualquier cosa que hay ahí, ¿cierto? Entonces como para, digamos pues que, que el sensor solamente puede detectar 1 milímetro sobre el sensor, ¿cierto? No puede detectar nada que esté por debajo. O sea, si el machete va a estar 1 milímetro por debajo o sea, 1 milímetro por encima de esta superficie, o menos de 1 milímetro por encima de esta superficie, no lo va a detectar. Pero pues eso no va a ser el caso y simplemente lo estamos haciendo así para que no nos detecte este cilindro por equivocación. ¿Dónde termina? Pues voy a seleccionar la misma parte, pero voy a cambiar el valor Z a 601, 200 milímetros más arriba que este punto. El radio, hay que ponerle un radio. El radio, como les decía, nos ayuda a simular más eficientemente como los sensores verdaderos, porque digamos, voy a volver aquí a la presentación que les había hecho. Uy, este es el diagrama pues de nuestro flujo del programa. Digamos que este sensor sea así de ancho, cuando él sube, digamos que va a quedar aquí, el cilindro. Él en realidad no subió hasta acá arriba, no subió hasta este punto, ¿cierto? Subió hasta este punto, hasta tocar el machete. Si nosotros programamos a que, como si hubiera subido hasta este punto, pues sería una programación distinta a como si a lo que en realidad está pasando, que es el machete está tocando es acá y no está tocando acá. Lo mismo pasaría acá, el machete tocaría acá, ¿cierto? Entonces, sería en realidad el punto de contacto este y el punto de contacto este, y puede que nos tocara hacer una geometría distinta y una programación distinta. Si el sensor es muy ancho, pues el error va a ser gigantesco. Si el sensor es muy delgadito, el error va a ser mínimo. Para esta aplicación de biselado, pues yo no creo que sea necesario tener en cuenta esas cosas tan mínimas, ¿cierto? En especial porque va a ser casi lo mismo, o sea, digamos, si este punto de contacto es acá, pues este también va a estar corrido más o menos por la misma distancia y no va a generar error, ¿cierto? Por lo que son superficies pues como rectas. Si fuera una superficie muy curva, pues como curva o algo distinto, pues sí generaría error. Pero en este caso no va a generar mucho error, pues no lo tenemos en cuenta. Pero este radio nos ayuda a simular ese efecto. Si tienen preguntas sobre este efecto, yo sé que esto lo hablamos en la capacitación, si tienen preguntas sobre este efecto, me las pueden hacer. eh, pero espero que me entiendan, entiendan que en realidad el sensor sube y él detecta es el punto de contacto con el machete, que no va a ser aquí directamente sobre el eje del recorrido, que es como lo tenemos pintado ahí, y es como en realidad está programado, sino que va a ser hasta este punto de acá. En realidad creo que con superficies rectas el error sería cero, porque este ángulo es el mismo que el de acá, y pues si este punto se corrió X milímetros para este lado, pues en este también se correría X y no generaría ningún error. Creo que con superficies rectas no hay error, pero para que lo tengan en cuenta, que si uno necesita una medición súper precisa, debe tener en cuenta dónde tiene contacto el sensor, ¿cierto? Y eso nos ayuda a esto. Le voy a dar un radio pues como de medio milímetro, como por darle algo, ¿cierto? Le digo aplicar y él ya me aparece acá. Sensor lo vamos a activar cuando digamos que se va a medir, ¿cierto? Ahora, este componente es digamos más complicadito que el resto. Nos interesa saber a qué altura se detectó el machete. Pues para saber eso, podemos utilizar esta salida de punto sensado, ¿cierto? Pero esto lo que nos entrega es un vector, una vector de longitud 3, con las coordenadas X, Y, Z. Pues a nosotros no nos interesan las XY, las XY, esto es en las coordenadas mundo, para que lo tengan claro. Creo que sí, no hay forma de decirle con qué referencia a qué coordenadas tomarlo, pero les digo que es con respecto al mundo. Creo que siempre es con respecto al mundo. Eh, o con respecto, puede ser con respecto digamos, en la pinza teníamos aquí un componente que era función, de pronto es con respecto a ese. Toca ensayar.
todo caso, en este caso, les aseguro que va a ser con respecto al mundo. Creo que por eso es que las pinzas, de pronto es por eso que, que definían esta función, de esta pinza como función, porque algunas pinzas, uno le interesa tener sensores en la pinza para detectar si hay un machete ahí o no, y, y pues si no se define como el mecanismo base, pues de pronto entonces el sensor se puede quedar ahí quieto mientras el robot mueve la pinza para otro lado. Entonces de pronto es más por ahí que se utilizaba esta función. En todo caso, volvamos a nuestro componente inteligente de los cilindros. Ya sabemos que aquí es donde podemos obtener la coordenada donde se detectó el machete. Pero queremos extraer solamente el Z. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues hay un componente, que en señales y propiedades, que se llama vector converter. Convierte entre vector de tres valores y valores x, y, z. O sea, uno le puede dar valor x, y, z y él le forma un vector, o uno le puede pasar un vector. Acuérdense que si uno arrastra de cualquiera de estas propiedades a otra, pues le pasa del valor de aquí a aquí, ¿cierto? Le podemos pasar este vector acá y luego extraer el z, ¿cierto? No queremos extraer solo el z, queremos, o sea, si extrayéramos el z, digamos que lo detecto acá, pues él nos estaría sacando la distancia desde este punto hasta el piso. Lo que queremos no es eso, lo que queremos es la distancia entre este punto y el inicio, ¿cierto? Entonces tenemos que restarle la altura de ese cilindro que teníamos ahí. ¿Cómo lo hacemos? Podemos utilizar, aquí en señales y propiedades, una expresión matemática. Y en este momento con la expresión blanca no sirve mucho, pero digamos uno puede tener variables, uno puede digamos tener, pues puede uno digamos tener sumas, restas, pues como expresiones normales con números, digamos 2 por 3 y él va a sacar 6 siempre, ¿cierto? Pero uno también puede introducir variables, o sea, yo le puedo poner aquí x por 3. Entonces aquí ya me da la opción de darle X y puedo conectar algo más acá a X. Entonces digamos si digamos este sensor, si nos interesara multiplicar la Z por 3, pues podríamos pegar Z de 3, ¿cierto? Que cada vez que Z de 3 no, cada vez que el sensor mira algo, pues la posición Z de esa medición va a multiplicarse en esta expresión por 3. Digamos si uno le interesara hacer esto. En este caso lo que queremos hacer no es multiplicar la altura por 3, a cambiar esto a altura o a Z. Pronto, yo había puesto en la capacitación valor, pero creo que queda mejor Z. Yo quiero restarle la altura del cilindro, que es 401. Y ahí él siempre va a coger el valor que tenía aquí y le va a restar 401. El resultado, como lo ven ahí, es menos 401 porque Z aquí es 0 por ahora, no ha medido nada. Uy, ¿qué pasó ahí? Voy a volver a conectar. Eso. Ahora, yo podría pasarle este valor directo acá. En realidad, eso es lo que, o al cilindro 1, me imagino. Este sería el del cilindro 1. En realidad, eso es lo que, eso es lo que yo había hecho todo el tiempo. En las capacitaciones me di cuenta que muchos de ustedes, por lo que tienen el crack, no les funciona así. Yo creo que es un problema del crack. Les toca convertir este valor a un valor analógico, que lo harían utilizando un converter. Ahora, digamos aquí, ahí mismo me dice, ya no se necesitan los componentes de convertidor. Haga clic aquí para eliminarlo, se me lo elimina. Se nota que era algo viejo de Robot Studio. Yo no lo voy a usar, pero les voy a mostrar cómo configurarlo, porque tiene una cosita, ustedes ya sé, algunos de ustedes se dieron cuenta, en la que tiene que conectar primero a esta señal y luego conectarse a otras cosas. Entonces vamos a incorporarlo. Convertidor, voy a ignorar esto por ahora, y voy a conectar la salida digital a este cilindro 1. Primero, esa conexión la tengo que hacer primero. Si hacen otras conexiones y se les olvidó hacer esa, les toca borrar este y volver a hacerlo, ¿cierto? Y voy a conectar el resultado a la propiedad analógica. Entonces ahí está. Ahí sí lo deja uno, en los computadores con crack, sí lo deja conectar a uno un resultado numérico a una salida analógica. Yo no lo voy a utilizar.
No lo voy a utilizar porque en realidad cuando ustedes vayan a programar pues cosas para Incolma lo van a hacer en este computador y este computador no va a estar craqueado, sino que va a estar eh, con la licencia. Todas las cosas para la empresa se deben hacer siempre con la licencia para que no haya problemas con la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay que tener cuidado con eso. Eh, entonces, yo voy a conectar esto directamente al, a la salida analógica del cilindro 1. Voy a ponerle nombres a estas cosas. Sensor lineal, cilindro 1, convertidor de vectores, cilindro 1, expresión tal, cilindro 1. Listo. Ahora, ya configuramos el sensor 1. Tenemos que configurar el otro sensor. Vamos a hacer lo mismo. Voy a utilizar un sensor lineal. Voy a venirme acá. El inicio del sensor va a ser este, ¿cierto? Me acuerdo que pongo aquí 401 para que no me vaya a detectar este cilindro por equivocación. El sensor termina, va a seleccionar el mismo punto, pero voy a cambiar aquí a 601. Ahí ya me muestra la linecita del cilindro. Vean que esta línea amarilla es la otra, el otro cilindro. Y el radio va a ser 0,5. Y aplicamos. Bueno, ya creamos el sensor. Ahora hay que crear el convertidor de vectores. Vamos a conectar este con este. La expresión creo que uno puede copiar y pegar. Veamos. ¿Cuánto no se puede? No, creo que no se puede. No, igualmente puedo crear la expresión y le digo z menos 401. Como les digo, esto es lo mismo que hicimos ahora, solo que para el otro sensor. Conecto el z a z y el resultado al cilindro 2. Como les digo, en los computadores que tienen crack les va a tocar utilizar este convertidor, ¿cierto? Bueno, voy a guardar aquí y voy a cambiarle los nombres a esto, con el cilindro, ¿cierto? Tenme en cuenta el cilindro. Expresión tal, expresión cilindro 2. Listo. Ahí ya me debe haber quedado configurado el componente inteligente de los cilindros. Ahora, eh, pasemos a configurar el último componente inteligente, que va a ser el de la banda 2. ¿Cómo configuramos el de la banda 2? Pues podríamos hacerlo igual al de la banda 1. Poner a que mueva el machete 2 metros hacia, pues en este caso hacia afuera. Quiero mostrarles otra forma de comunicar de configurar una banda. Digamos que esta banda no funciona como la banda 1, que uno la activa y se mueve 2 metros, sino que uno la activa y se mueve hasta, digamos que tiene un tope. Entonces, y se mueve hasta que la pieza que está encima pegue en el tope. O un sensor que indique que la banda ya no se puede mover más. Entonces, digamos que así es como funciona esta banda. Bueno, la tenemos que configurar un poquito distinta. Para configurar la banda, voy a mover el machete, el robot, al punto donde va a estar cuando descargue el machete. No, aquí a posición inicial, trayectorias y puntos. Me meto al Work Object de la banda 2. Punto de descarga y le digo ver robot en posición. Este punto de descarga entrada, simplemente con el machete así. El punto de descarga como tal es simplemente con el machete rotado, pues para que no caiga sobre el filo. Pues esto es hipotético todo, pero digamos pues que así es como lo queremos entregar. Ahí está ya donde se va a entregar, ¿cierto? Si ustedes no han puesto los puntos exactamente donde yo los puse, que está bien, no tiene que estar ahí exactamente, el programador decidirá dónde los pone, pues que tengan la misma funcionalidad obviamente, pero no tienen que ser exactamente ahí. De pronto les toque hacer unas de las operaciones que yo voy a hacer ahorita un poquito distintas, yo les digo dónde.
Bueno, ahí ya el robot está donde va a estar cuando descarga el machete. Creemos entonces el componente inteligente de la banda 2. Voy a cambiarle el nombre. CI banda 2. Bueno, creemos las entradas y salidas. Digamos que esta banda tiene una entrada que activa la banda. La banda tiene su sensor interno que si detecta algo, pues para, ya lo vamos a configurar. Digamos pues que la banda tiene un sensor, uy, cancelar. Tiene un sensor por acá que cuando detecta un componente ahí, frena la banda. Cuando detecta algo ahí, frena la banda. Entonces no tiene una salida, no tiene una entrada de frenar banda, no tiene nada así, ¿cierto? Solamente tiene una entrada que activa la banda y digamos que tiene una salida indicando que el componente ya llegó al tope. En muchas bandas, pues digamos que no es tan necesario, pues, o digamos que no es común que una banda tenga esa salida. Y esto es, digamos, más por hacer la simulación como es, ¿cierto? Pero digamos que en este caso la banda sí tiene una salida que indique que el componente ya llegó a su sitio. Entonces la entrada va a ser activar banda, son una entrada digital y la salida también digital, movimiento terminado o componente detectado, digámoslo así, porque esta tiene un sensor. Componente detectado. Esto es el final del proceso, entonces uno diría que no, digamos que el robot no debería comunicarse con este pin porque pues ya el machete salió del robot, ya el robot no le importa lo que pase con el machete, el robot como que ya lo entrega al siguiente proceso, entonces más bien esta salida debía estar conectada al siguiente proceso si fuera todo automatizado. Pero si no conectamos el robot a este punto, a esta salida, qué pena, eh, casi que no podemos simularlo como un procedimiento continuo. Vamos a ver cuando lleguemos a cuando lo programemos. Créanme por ahora que hay que crear esta salida para simularlo como lo queremos simular. Se puede simular distinto sin esta salida, pero y yo voy a mostrarles cómo, o voy a, al menos a mencionar cómo se puede hacer más adelante, ¿cierto? Por ahora creémoslo. Esta banda 2, pues cuando el robot suelta el machete aquí, el machete primero cae. Entonces, esa caída del machete simulémosla en el componente inteligente de la banda 2. La simulamos con un linear mover que mueve el machete hacia abajo, o sea, hacia abajo es en la dirección menos z, o sea, menos 1, 0, la dirección de menos z. ¿Cuánto lo va a mover? Pues no sé, cuánto hora del machete para que el machete caiga a la banda. Pues miremos, voy a cerrar aquí. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a desconectar el machete del robot como hicimos ahora. Desconecto aquí, restaurar la posición del perímetro rolable, no. Ahora ya podría mover el robot independiente del machete, ¿cierto? Voy a ensayar, para mirar cuánto tiene que moverse el machete para caer a la banda, pues, o para simular la caída de la banda, pues me meto aquí, clic derecho sobre el machete, posición de offset, y voy a moverlo, no sé, 100 milímetros hacia abajo. Está bien ahí, puede ser un poquito, puede ser mucho. Lo voy a dejar ahí. Digamos que se mueve 100 milímetros hacia, que cae 100 milímetros, ¿cierto? Eso es pues solamente para simular la caída. Entonces le digo que la distancia que se va a mover, 100 milímetros, duración 0, digamos que es instantáneo, aplicar. Voy a poner a este linear mover, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner caída. Bueno, y cuando se active la banda, pues se ejecuta ese linear mover de la caída. Ahora, ya con el machete en esa posición de caída, hay que moverlo, la banda lo tiene que mover como hacia acá, en la dirección mirándonos a nosotros.
en esta dirección, o sea, en positivo X con respecto al mundo. Entonces, me vengo aquí al componente inteligente de la banda, clic derecho, y voy a agregar este linear mover que mueve el objeto en una trayectoria lineal. Voy a utilizar después un sensor que me cancele ese movimiento cuando ya llegue al tope, ¿cierto? Pero por ahora vamos a utilizar el movimiento lineal, ¿cierto? Vamos a mover, ¿qué objeto vamos a mover? Vamos a mover la rula en dirección hacia acá, más X, positivo X. O sea, ahí está bien. No sé por qué él de por sí pone 1000. Yo creo que es lo mismo si uno pone 1. Estoy casi seguro que es lo mismo si uno pone 1. Velocidad, milímetros por segundo, pues pongamos que se mueve a 800 milímetros por segundo. Más o menos 2 metros los hacen casi en un poquito menos de 3 segundos. Una banda rápida, ¿cierto? Pues no sé si rápido. No, de pronto no tan rápido. Pongámosle pues ese número por ahora. 800 milímetros por segundo. Y aplicar. ¿Cierto? Pero si yo conecto este con este, pues el machete lo van a mover indefinidamente. La banda lo va a mover y lo va a sacar de la banda y se va a venir por acá, ¿cierto? Hay que decirle hasta dónde lo va a mover. O hay que decirle, hay que poder desactivar este movimiento con un sensor. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero necesitamos el sensor. Configuremos primero el sensor. Podríamos tener un sensor lineal atravesando aquí, que nos detecte el machete. Pues en realidad tendríamos un tope, pero pues para simular el tope podemos tener el sensor lineal. O podemos tener, vamos a utilizar otro tipo de sensor por hacer el ejercicio de utilizar diferentes sensores. Hay varios sensores, vean. Todos estos son sensores. Sensor de eje, sensor de busca el objeto más cercano a un punto de referencia, tal, bueno, sensor de volumen, si detecta que hay un objeto dentro de un volumen especificado, pues funciona como otro sensor, pues estos son sensores más como para simular funcionalidades de los automatismos, ¿cierto? Vamos a utilizar el sensor plano. ¿Qué es? El sensor plano crea un plano y si algo atraviesa ese plano, pues lo detecta. ¿Cómo configuramos el sensor plano? Le damos un origen y le decimos hacia dónde va un eje y hacia dónde va otro. Entonces, digamos, pues no sé, como en dónde armo cómo hago para, dónde hago un cuadradito, voy a usar Paint. Digamos que el origen es este. Si le digo que el eje 1 va a ser este, y después le digo que el eje 2 va a ser este, pues ahí ya se me forma el plano, ¿cierto? Si le digo un eje, si le doy el origen y los puntos iniciales y finales de un eje y los puntos iniciales y finales de otro eje, pues me puede crear un plano, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Aquí en origen le decimos que, bueno, el plano digamos va a ser acá, pero pues ahí no hay geometría para seleccionar. Ah, vamos a usar las herramientas de selección, ¿cierto? Pero voy a seleccionar ajuste al final, porque voy a seleccionar este borde de acá y después manualmente voy a quitarle un poquito a X para que me quede acá, ¿cierto? Entonces, uso las herramientas de selección, ahí me queda. Ojo, los ejes, eje 1 y eje 2, uno puede poner, seleccionarles puntos iniciales y finales, o sea, yo puedo venirme aquí y seleccionar, no sé, punto inicial acá, punto final acá, ¿cierto? Este es el punto inicial, este es el punto final. Pero él finalmente saca como la diferencia, o sea, la diferencia entre este punto y este punto, pues en X es cero, porque están este punto y este punto, tienen la misma coordenada X, tienen la misma coordenada Z, la diferencia es la coordenada Y. Entonces, en realidad, este eje, yo en las capacitaciones les dije que no sabía muy bien, yo ya miré bien y este eje mide es como desde el punto origen se va a mover tanto en X, Y, Z para llegar al punto final del eje 1, ¿cierto? O sea, si volvemos aquí a nuestro dibujito, yo determiné el origen, ahora este eje 1 me indica
hacia dónde me tengo que mover en X, Y, Z y cuánto para llegar como a este otro punto definiendo el plano, ¿cierto? O sea, el punto origen me define este punto, este eje 1 me dice incrementalmente cuánto me tengo que mover en X, Y, Z para llegar al final de ese sensor plano. Y el eje 2 me dice incrementalmente cuándo me tengo que mover en X, Y, Z para llegar a este otro punto y definir el sensor plano. O sea, para definir el eje 2 no tenemos en realidad que seleccionar nada, porque el eje 2 va a ser desde el origen hacia arriba, porque queremos que el sensor sea, digamos, un plano así, ¿cierto? Entonces, X y Y van a ser 0 y Z va a ser, digamos, 150 milímetros, ¿cierto? Le digo aplicar, y ahí me quedó armado el sensor. Ahora, yo puedo mover el sensor con el origen, puedo moverlo hacia arriba, hacia abajo, ¿cierto? Digamos que quiero que me quede 1 milímetro por encima de donde está, entonces le pongo 436, me lo levanta un poquitico. Y dijimos que queríamos que el sensor estuviera como más o menos acá, no tan pegado aquí. Entonces lo voy a mover en Z, le voy a quitar, lo voy a dejar en 4000. Y ahí mismo me lo llevo para atrás, ¿cierto? No, 4000 no, voy a dejarlo en 3500. Ahí me lo dejo. O sea, cuando el machete atraviese ese plano, el sensor se activa. Bueno, ya configuramos el sensor. El sensor siempre va a estar activo. Pero tenemos que generar una lógica que va a seguir esta configuración para que cuando se active la banda, se activa, se activa pues este movimiento hasta que el sensor se active. O sea, si la banda se me activa y el sensor no detecta nada, pues el machete cae y este linear mover se activa, o sea, se mueve el machete. Si la banda sigue activa y el machete y el sensor me detecta algo, significa que el machete ya llegó al tope, se me debe desactivar ¿cierto? Y si la banda no está activa, pues así esté activado, pues no sé cómo pasaría eso, no sé qué activaría el sensor si esta banda estuviera desactivada, pero pues digamos que algo puede pasar, que uno se equivoca y manda la biseladora para allá encima, pues eh, no se va a mover tampoco, ¿cierto? Porque la banda está desactivada. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a utilizar dos compuertas lógicas. No les voy a explicar mucho en este momento, pero lo voy a hacer y les explico cómo es la funcionalidad. Para agregar compuertas lógicas, puedo hacerlo desde señales y propiedades. Es un logic gate. Aquí le digo qué tipo de operador es. Voy a utilizar un operador AND. Se me creó aquí, ¿cierto? También voy a utilizar otra puerta lógica que va a ser un operador NOT. El operador NOT invierte una señal, ¿cierto? Si yo le conecto una señal que sea 1, pues me la va a entregar en 0. Si le entrego una señal 0, me la entregan 1. Digamos aquí, esta señal A, 0, me la entregan 1. ¿Qué pasa si uno activa B? No sé. Bueno, entonces, ya que creé las puertas lógicas, les voy a explicar qué es lo que yo tengo en mente aquí. Voy a conectar la salida del sensor a la puerta NOT. O sea, ¿eso qué significa? Si el sensor está activado, esta salida va a ser 0. O sea, si el sensor está reconociendo algo, esta salida acá va a ser 0. Y si el sensor está desactivado, o sea, no ha detectado nada, esta salida va a ser 1, como está en este momento. Voy a, voy a pegar, voy a, voy a eh, conectar esta activación de la banda. Bueno, de pronto debería hacerlo es cuando se haya ejecutado el linear mover. Lo pego de aquí. Ojo, a veces estas son señales que se activan y se desactivan, entonces puede que más adelante nos toque pegar es esta de aquí. Pero bueno, en todo caso, una señal que que es la que activa la banda, va a entrar a esta puerta lógica AND
y esta otra va a entrar también a la puerta lógica AND. Y el resultado de esas dos es la que va a activar el linear mover. Pensemos cómo funciona esto. Si la banda está activada, esto va a estar activado porque el linear mover se va a ver ejecutado. Esta señal va a ser 1. Si el sensor no ha reconocido, no ha detectado nada, porque no ha llegado el machete allá, esta señal va a ser 0, porque no detecta nada. La puerta NOT la invierte, o sea que la vuelve 1, y esta señal va a ser 1. O sea, cuando se active la banda, esta señal va a ser 1 y esta también va a ser 1. La puerta AND lo que hace es una puerta I, ¿cierto? O sea, si las dos, la puerta AND, hablamos un poquito de esto la vez pasada, pero la puerta AND, ¿qué hace? Si la tiene, para que el resultado de la puerta AND sea 1, o sea, verdadero, las dos señales de entrada tienen que ser 1. Si las dos son 0, esta va a ser 0. Y si una es 0 y la otra es 1, esta va a ser 0. O sea, ¿qué significa eso? Estamos poniendo la condición de que queremos activar este linear mover solo si esta señal es 1 y esta es 1. Por eso se llama una puerta I, ¿cierto? Si esta es 1 y esta es 1, esta se activa. Esta es 1, ¿cierto? Si esta es 1 y esta es 0, esta es 0, porque esa condición no es verdadera. Y si esta es 0 y esta es 1, pues esta también es 0. Y lo mismo si esta es 0 y esta es 0, pues esta también es 0, ¿cierto? Si tienen preguntas sobre la puerta lógica I, me preguntan. Pero en pocas palabras, la puerta I, el resultado de la puerta I es 0 a menos de que las dos entradas sean 1. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si la banda está activada, esta señal va a ser 0, esta señal va a ser 1. Si el sensor no ha reconocido nada, esta señal va a ser 0, se invierte, se pasa a 1. Esta señal también va a ser 1, ¿cierto? O sea, las dos señales van a ser 1 y esta señal de salida va a ser 1, o sea que va a activar el linear mover. Si la banda sigue activada, pero el sensor detecta el machete, o sea que el machete ya llegó al tope, esta señal va a ser 1, la puerta no la invierte, se vuelve 0, esta señal va a ser 0. O sea, esta señal va a ser 1, esta señal va a ser 0, el resultado va a ser 0 y se va a desactivar el movimiento, ¿cierto? Y si esta señal es 0, pues de una vez aquí ya queda 0 y se desactiva, ¿cierto? No se prende. Bueno, ahí ya nos quedó configurado. Nos falta es conectar algo a esta señal de que el componente ha sido detectado y pienso yo que deberíamos conectar el sensor. Cuando el sensor detecta es que el componente se detecta, ¿cierto? Entonces ahí lo conectamos de esta manera. Bueno, puede que nos toque entrar aquí a modificar algo después, no sé si me faltó algo. Si nos toca modificar, pongan cuidado, si algo no quedó bien, eh, si digamos están viendo el video por partes y les sale un error, vuélvanse a ver, véanse más del video y en la parte de programación es donde nos damos cuenta si nos quedó algo mal o no, ¿cierto? O sea, yo creo que de pronto nos toca modificar algo de esto, ¿cierto? Porque no, algunas de estas señales se activan y se desactivan ahí mismo, ¿cierto? O sea, no se sostienen activadas. Pero, pero denme, pues, si están viendo el video por partes, ensayen esto y si les genera un error, pues síganse viendo el video y ahí se solucionará el error, ¿cierto? Bueno, ya tenemos todos los componentes inteligentes creados. ¿Eso qué significa? Volvamos aquí a nuestra guía. Ya hicimos este paso. Parece un paso muy largo, ¿cierto? Pero en realidad eso se pasa ahí mismo. O sea, ahí mismo uno aprende a trabajar con estos componentes inteligentes y se volvió un proceso muy rápido. Entonces, uno dice a veces, qué bobada, ¿por qué voy a configurar componentes inteligentes si eso en realidad no se lo voy a pasar al robot directamente? Pues es importante porque nos ayuda a hacer la simulación y créanme que se van a ahorrar mucho más tiempo si hacen esto porque van a poder solucionar problemas aquí en el computador, que es más rápido y más fácil que solucionarlos allá. Entonces yo les sugiero que lo hagan. Ahora configuremos las señales del controlador del robot, que es qué? Es que el robot se pueda comunicar con esos componentes inteligentes que ya creamos. En este caso, eso ya lo hicimos una vez,
pues configurar señales del controlador. Y yo les había dicho que en la mayoría de los casos se hace la comunicación por unas tarjetas de entrada y salidas. Digamos, en la vida real, si uno fuera a implementar esta estación de biselado, se haría así. Como en este caso no tenemos la tarjeta de entradas y salidas, pues no la vamos a hacer de esa forma, sino que la vamos a hacer eh, con entradas y salidas virtuales, ¿cierto? Bueno, entonces arranquemos con la configuración de esas entradas y salidas virtuales. Voy a meterme aquí a controlador y en configuración puedo meterme a sistema de entradas y salidas o aquí debajo del nodo de sistema le puedo meter a configuración y también le puedo hacer doble clic al sistema de entradas y salidas. Ojo, no es por acá. Uno a veces se confunde, no es por este otro. Este otro solamente nos muestra, o sea, no sé ni siquiera qué nos muestra. Nos muestra las que hay. En este momento no hay ninguna. No hay ninguna en el, no sé. Después miramos qué es eso. En realidad no lo he usado nunca. Eh, yo les aviso qué es eso. Ahorita que creemos las entradas y salidas, miramos eso, ¿cierto? En todo caso, aquí en la configuración nos aparece todos los tipos, todo lo que podemos modificar. Tenemos hasta el nivel de acceso, que ya hablamos de él en la capacitación pasada. En este caso, todas nuestras señales van a ser con nivel de acceso por omisión, default, porque vamos a poder modificar esas señales desde Rapid o las va a poder modificar un cliente local en modo manual, o sea, si el operario, pero el operario no va a tener el controlador en modo manual. Cliente local es, digamos, el Teach Pendant, ¿cierto? Cliente remoto, pues Edwin decía que podía hacer controlar el robot desde un computador remotamente, por la red, no sé. En todo caso, cliente manual puede ser el Teach Pendant. El operario no va a tener el Teach Pendant en modo manual, sino que lo va a tener siempre en modo automático. En modo automático no puede modificar estas entradas y salidas, entonces me parece que es un buen control. Pero el mecánico sí las puede controlar en modo manual. Entonces digamos que estas entradas y salidas, como no son, pues digamos como prender un láser o algo así, pues es como súper peligroso que casi que solamente se debería hacer desde Rapid automáticamente y no que nadie pueda prender el láser manualmente, así sea un mecánico o un ingeniero. Pues en ese caso sí crearemos un nivel de acceso que solamente se puede modificar desde Rapid y no desde otras partes. Pero en este caso, como son comunicaciones con bandas, con sensores, con pinzas, pues pongamos que se puede modificar también desde modo manual, ¿cierto? Entonces empecemos ya a agregar señales. En realidad las señales que uno va a agregar aquí van a ser como las mismas que se agregan en los componentes inteligentes. Entonces, voy a agregar, digamos, para la pinza, una señal que sea abrir pinza. Tipo de señal, salida digital, porque le digo abrir pinza. En la pinza era una entrada digital, porque para la pinza es una entrada, la pinza recibe la entrada, la pinza le dicen abra la pinza la abre y dice ya abrí la pinza, ¿cierto? Entonces era una entrada digital, en este caso es una salida porque el robot le dice a la pinza abra pues la pinza. Entonces es salida, ¿cierto? Es una información que sale del robot y entra en el controlador, entra en la pinza. Entonces por eso era una entrada para la pinza, es una salida para el robot. Asignado a dispositivo, pues no tenemos nada, aquí es donde asignaría uno a una tarjeta de entradas y salidas, ¿cierto? Esto es un comentario, una descripción, abre pinza. En este caso, pues es muy claro, ¿cierto? Nivel de acceso default o por omisión, le decimos aceptar. Nos va a decir que los cambios solo entran en vigor cuando se reinicie el controlador. No, me parece bien. Bueno, voy a hacer clic aquí, clic derecho aquí y voy a copiar la señal para crear la de cerrar pinza. Al cerrar pinza tienen las mismas propiedades, solo que cierra la pinza, no la abre. Cierra, cierra. Bueno, le digo aceptar, me dice, me saca el mismo mensaje. Por eso uso yo lo de copiar señal, porque me deja utilizar eh, los mismos parámetros. Bueno, ya nos comunicamos ya le dijimos a la pinza que se abriera y se cerrara. Hay que decirle a la banda 1, activar banda 1. Esta activa banda 1. No sé, está.
No están muy útiles hoy estos comentarios. De pronto ahorita podemos utilizar comentarios más descriptivos. Aceptar. Voy a copiar otro y vamos a activar banda 2. En este caso, pues de pronto uno no tendría que poner nada aquí porque el nombre ya es descriptivo, pero por hacer el ejercicio voy a poner el nombre en todo, ¿cierto? Ya activamos la banda 1, ya activamos la banda, pues ya tenemos señal para activar la banda 1, para activar la banda 2. Tenemos que crear una señal para medir, ¿cierto? También una salida digital. Activa sistema de medición, ¿cierto? Ya nos comunicamos con la pinza, la pinza, banda 1, banda 2. Ya dijimos que midiera, bueno. Esas son todas las salidas que va a tener el robot. Ahora miremos las entradas. Cuando la pinza se abre, pues saca una señal de que ya se abrió. Entonces el robot, pues también podemos tener una señal que reciba esa información para que él sepa que ya se abrió la pinza. Voy a copiar aquí. Creamos una señal que se llama pinza abierta. Pero no va a ser una entrada, no va a ser una salida digital, va a ser una entrada digital. Se activa cuando la pinza ha sido abierta. Aceptar. Ahí está, me aparece. Voy a copiarla y crear una igualita para cerrada. Pinza cerrada se activa cuando la pinza ha sido cerrada. ¿Cierto? Esas son las salidas pertinentes a la pinza. Ahora hay que pensar en la banda 1. ¿Cómo es que uno se puede volver aquí? Banda 1, editar componente, diseño, posición alcanzada. Tenemos que crear una señal que se comunique con esta salida de posición alcanzada. Controlador. Vamos a copiar la señal. Banda 1. Ah, bueno, cuando la banda 1 alcanzó su posición, machete está en posición. Entonces, machete en posición. Se activa cuando, aquí es digamos donde uno puede poner más descripción, cuando la banda 1 ha localizado el machete en posición de agarre. ¿Cierto? Bueno. La banda 2, creo que la banda 2 también era esa señal que digamos no es tan necesaria para este caso, pero yo les dije que confían en mí que sí se iba a necesitar para la simulación como tal, más no para la programación. Pues más no se necesitaría para un sistema real, pero pues en el sistema real estaría más bien conectado al siguiente proceso y no a este robot, pero lo vamos a utilizar y van a ver en la simulación por qué. Y venimos aquí a la banda 2, era esta señal de componente detectado. Entonces, la señal va a ser machete terminado, ¿cierto? Cuando la banda 2 detecta ya el componente, el machete ya está terminado. Se activa cuando el machete está en posición de salida del proceso. ¿Cierto? Bueno, listo. Ahora nos falta la comunicación con los cilindros. Los cilindros tenían una salida digital que era que la medición ya se había hecho. En este caso va a ser, uy, bueno, nos viene a copiar. Medición terminada. Estas se pueden llamar igual que como las crean los componentes inteligentes. No tienen que tener nombres distintos, pueden ser el mismo nombre, porque el controlador el controlador no conoce los nombres de las creadas en los componentes inteligentes. Es algo exclusivamente como de simulación de Robot Studio. No se le pasa esa información al controlador. Se activa cuando el
la medición se haya llevado a cabo. Tenemos que crear también las salidas, las entradas analógicas de las mediciones de los cilindros. Clic derecho, nuevo signal. Pongámosle medición. No, pongámosle cilindro 1 y cilindro 2. Cilindro 1 va a ser un tipo de señal, una entrada analógica. Dispositivo, pues nada, lo mismo que antes. Todo esto va a ser igual que antes, ¿cierto? Tenemos que darle un valor máximo. Valor máximo 200, ¿cierto? Mm, y aquí tenemos que, bueno, darle el comentario. eh, valor de medición cilindro 1. Voy a copiar esa y voy a simplemente cambiarle cilindro 2. El resto sigue igual. Aceptar. Le digo aceptar. Ahí ya he creado todas las señales relevantes al controlador. Entonces puedo reiniciar el controlador.